Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Podíamos titular este evangelio El recuerdo de la higuera o La maravilla de la higuera. Quizá. Otros lo pueden llamar de otra manera: El encuentro de Natanael y Jesús. O de manera quizá más íntima: Felipe y Natanael, los dos grandes amigos que se encontraron con Jesús. La verdad es que no me vayas a decir que estoy inventando. Pero cuando tú y tu esposa se conocieron, ¿lo recuerdas? Fue un lugar muy concreto, muy preciso. Era el bar, era el restaurante, era la discoteca, era aquella fiesta, aquella boda donde ella te miraba y tú también como que te diste cuenta que te miraba y de repente sentiste algo en tu corazón. ¿Recuerdas el lugar? Perfectamente. Todos nos acordamos de los días grandes de nuestra vida. Todos recordamos esas fechas con particular cariño y las tenemos guardadas en nuestro corazón. Todos sabemos el día en que fuimos flechados. Pues Natanael recuerda perfectamente el día en que el Señor lo flechó. Era aquel día en que estaba debajo de la higuera. La higuera entonces para Natanael era algo muy importante, el lugar del encuentro con Papá Dios. ¿Tú también tienes tus lugares de encuentro con Papá Dios? ¿Los guardas y los recuerdas con especial gratitud? Pero mira, entremos en este evangelio que es verdaderamente maravilloso. Y estoy usando la palabra maravilloso, que la voy a repetir muchas veces. Porque no solo este evangelio es maravilloso, porque es palabra de Dios, es ya maravilloso que Dios se maraville de la maravilla de su creación. Qué repeticiones, ¿verdad? Pero si te acuerdas de la Sagrada Escritura y las primeras páginas de ella, entonces caerás en la cuenta que cuando Dios creó al hombre, se puso a mirarlo, lo contempló y dijo: ¡qué maravilla! Además, repite la Sagrada Escritura que todo lo hizo bien. Y vio Dios que todo era bueno. Bueno, pues Dios se maravilla no solo de los hombres, sino también Dios se maravilla de las decisiones. Casi, te voy a decir la verdad, casi me da envidia este evangelio. Casi como que quisiera estar en el puesto de Natanael. Y digo que me encanta la figura de Natanael porque Dios se maravilla de ella. ¿Y de qué se maravilla? Ahí lo dice Papá Dios. Aquí encuentran ustedes a un israelita en el cual no hay doblez, en el cual hay solo verdad, solo transparencia, en el cual no hay engaño. ¿Tú sabes que Papá Dios llegue a decir esta frase? ¿No te gustaría que Papá Dios también la dijera? Oye, me maravilla de que tú verdaderamente vivas como un hombre transparente, sin doblez. De verdad que yo me esfuerzo por ser ese hombre, transparente, sin doblez. Yo no sé si siempre lo logro, pero es mi lucha constante. Y puedo decir también como Natanael, aunque Papá Dios no lo pronuncie en voz alta, que hay veces que también siento que Papá Dios se maravilla de mí. O mejor dicho,
Yo me maravillo de que Papá Dios vaya haciendo en mí maravillas, entre ellas la de permitirme que viva de manera transparente. Quizá, a lo mejor, esta es una de las razones por las cuales uno puede ser feliz toda la vida. Cuando uno vive de manera transparente ante Dios, ¡qué felicidad! Te lo aseguro, te lo digo por propia experiencia. ¿No quieres venir conmigo y ser del equipo, ser de los alegres, de los entusiastas, de los que nunca saben tener la cara larga? Te invito. Es verdaderamente emocionante, y más emocionante sentir que Papá Dios está con uno, y más emocionante sentir no solo que Papá Dios está con uno, sino que uno ya logra estar con Papá Dios. ¡Ay, qué cielo por adelantado! Si Jesús llega a maravillarse y da su juicio sobre Natanael y se maravilla de que él sea un hombre sin doblez, te invito a que tú también y yo seamos hombres que no vivimos más que de forma transparente, que no vivimos más que como niños, que siempre se ve lo que estamos haciendo, que siempre nos gusta que se vea lo que estamos haciendo, que siempre y no nos da vergüenza de lo que se dice de nosotros, aún siendo errores y caídas. Porque ¿qué más da si Dios lo sabe todo? ¿Para qué preocuparme de que los demás se rían de mí o no? Si al contrario, si se ríen, me río yo también con ellos. Porque Papá Dios también se ríe conmigo de cómo soy, también de cómo me levanto, de cómo me juzgo. Papá Dios siempre está contento, y está contento siempre con los que le brindan un corazón contento, con los que le brindan un corazón transparente, sin doblez. Pero el Evangelio continúa. Y continúa el Evangelio maravillándose. Y no solo Jesús se maravilla de Natanael, sino que también Natanael se maravilla de Dios, de Jesús. ¿De qué me conoces? ¿De qué me conoces? Y aquí está el flechazo de Papá Dios hacia Natanael. Te vi, me fijé en ti, puse la mirada en ti cuando estabas debajo de la higuera. Ahí debajo de la higuera, en la sombra de esa higuera, te fleché. Jesús proyecta su maravilla sobre Natanael, proyecta su elección sobre Natanael. Te vi. Y es que en el Evangelio, cuando se usa la palabra te vi, me fijé en ti, no solo es que el Señor está de curioso, el Señor está proyectando su elección, el Señor está proyectando su cariño, su ternura, su decisión de tenerte a ti y de elegirte a ti como parte de esta misión. Estabas debajo de la higuera y te vi. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor puso la mirada en ti? ¿Estabas distraído? ¿Estás distraído permanentemente? De tal manera que cuantas veces ya el Señor ha puesto la mirada en ti, ¿tú no le has hecho caso? Déjate mirar por el Señor, déjate amar, déjate querer. Sí, hijo mío, te aseguro que vas a salir ganando. No sé por qué a veces nos da miedo que el Señor nos vea. Quizás es porque no eres transparente y cuando el Señor te mira como que te avergüenzas de todos tus pecados, agachas la cabeza y el Señor te está mirando y tú agachado la cabeza no atreves a levantar la mirada. Es que te da vergüenza, ¿verdad? A todos, hijo mío, nos da vergüenza nuestras propias maldades, pecados, infidelidades. Eso es normal. Pero ten confianza en el Señor. Y también déjate que el Señor se maraville de tus propias miserias cuando tus propias miserias las sabes poner en las manos de Dios. Es que el Señor se alegra también por el pecador arrepentido. Y se maravilla de que el pecador no solo caiga, se maravilla sobre todo de que el pecador que eres tú, que soy yo, aprendamos a levantarnos, aprendamos a reconocer nuestros errores, aprendamos a dejarnos querer. Sí, hijo mío, déjate querer. ¿Por qué no haces? Perdóname que casi te lo diga llorando. ¿Por qué no haces la experiencia de dejarte querer?
El Señor se maravilla también cuando la oveja se deja querer, cuando la oveja agacha la cabeza, cuando la oveja perdida sí está ahí humildemente reconociendo que se escapó de la mano de Dios, pero que quiere volver, dolida, sí, ajetreada, deprimida, destrozada, todo lo que tú sientes, pero déjate querer por el Señor. Esa experiencia tan maravillosa del cariño, del amor de Dios, esa experiencia no te la vayas a perder. El Señor la hizo con Natanael, el Señor quiso a Natanael, el Señor también te quiere a ti. Cuando Natanael fue flechado, entonces aquí está otra maravilla. Él descubrió en el simple Jesús que veía, en aquel rostro sencillo y transparente de Jesús, descubrió lo que tenía que descubrir. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y es que las personas cuando son transparentes, cuando no viven con doblez, cuando son sencillas, descubren cosas que no puede descubrir la simple vista humana. Cuando tú eres humilde y sencillo, cuando tú y yo aprendemos a ser humildes y sencillos, ¿verdad que descubrimos cosas que los ojos no han visto? Descubrimos cosas que solo el corazón se permite y puede y es capaz de descubrir. Cuando el corazón abierto ya de par en par a Dios, entonces bajo la luz de Dios descubre maravillas. ¿Eso no es maravilloso? Que tu corazón, que estaba cerrado antes por el pecado, por las caídas, por las infidelidades, ahora termina descubriendo cosas que antes no había sido capaz de descubrir. ¡Qué maravilla también eso! Y como ves, maravilla tras maravilla, vive la persona sencilla, la persona abierta, la persona sin engaño en su corazón, sin engaño en su alma, sin doblez en su corazón. Qué hermoso que vayamos a ver cosas mayores. Y es que cuando tú eres flechado, ahí empieza el camino. La higuera fue solo el inicio, y debajo de la higuera para Natanael fue solo el inicio. Cosas mayores se ven cuando uno va dejándose llevar por el amor de Dios. Cosas mayores. Es a eso a veces a lo que le tememos, a las cosas mayores que nos van comprometiendo, pero acuérdate que todo compromiso tuyo no es más que el doble también compromiso por parte de Dios hacia ti. Descubre esto, que si tú te comprometes, el Señor todavía más se compromete. Y es que los que saben maravillarse, más maravillas viven, una y otra vez. Entonces, este Evangelio nos descubre que de las maravillas de Dios, sí, llegamos también a ver las maravillas que el hombre es capaz de hacer cuando abre su alma de par en par, cuando no vive con doblez. ¿Por qué no aprendemos tú y yo a ser transparentes? Sí, aprender hoy a ser transparentes, aprender siempre a ser transparentes. Cuando tú a lo mejor no eres transparente, ¿verdad? Que tu mujer empieza como a decirte: cariño, ¿qué traes? Tus hijos también empiezan como a decirte: pero papá, ¿qué te pasa? Y tú también, cuando a veces sin querer empiezas a tener problemas, tú también empiezas a decir: pero ¿qué me está pasando? ¿Sabes qué te está pasando? Perdóname que sea tan sencillo y simple. Cuando nos empiezan a pasar problemas, es porque se nos está olvidando que fuimos flechados debajo de la higuera, y que ahí nos quedamos nada más, y que no crecimos en el amor para seguir descubriendo más maravillas. Así es de que, si con Dios empezaste debajo de la higuera a ser flechado, que hoy ya continúes descubriendo aún más las grandezas del amor. ¡Déjate querer! Sí, déjate querer, hoy y siempre. Amén.